Estimado doctor López-Gatell, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gusto en saludarte. A ver, doctor, ¿en qué punto estamos? Estamos en el punto, yo diría, intermedio, un poquito más hacia adelante, lo cual creo que pronto vamos a empezar a verlo como buenas noticias. En síntesis, como hemos comentado, hay 3 ciudades, Cancún, Culiacán, Tijuana, que ya claramente están en la fase avanzada de reducción de sus casos y de hospitalizaciones diarias, aunque obviamente todavía tienen personas hospitalizadas y personas incluso en las terapias intensivas. Tenemos a Villahermosa, Tabasco, que está también en un periodo ya cerca del final, pero todavía le falta, y tenemos a la Ciudad de México, que es el sitio que tiene el 50% prácticamente de los nuevos casos y también de personas hospitalizadas, que se encuentra todavía en esta área de la cresta de la curva epidémica, y en las últimas 48 horas tenemos una tendencia a la baja. Yo espero que esta tendencia se mantenga y que al curso de esta semana que hoy empieza, empecemos a ver ya una reducción más sostenida de acuerdo a las predicciones. Ojalá, doctor. Yo siempre recupero lo que me dijiste en febrero, sí, a principios de febrero, en la segunda entrevista que te hice, que tu proyección, de acuerdo a los modelos matemáticos de entonces, era que el pico sería en junio. Y pues sí, prácticamente se va a cumplir aquella predicción. Efectivamente, nuestra primera predicción que le hicimos con la colaboración de varios colegas internos de las instituciones, en ese momento todavía no interactuábamos con el grupo de matemáticos que coordina CONACYT, sino más bien con colegas principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Identificamos que ese pico podría ser a principios de junio. Después, en las sucesivas modelaciones que ha hecho los grupos de matemáticas y matemáticos, encontramos que podría ser un poco antes, y por eso lo anunciamos así, que podría darse entre la primera y la segunda semanas de mayo. También recordar que hay un pico es decir, un periodo de cresta, de máximo, para el número de casos nuevos, otro para el número de personas hospitalizadas, que generalmente tiene una diferencia de 5 a 7 días, que es lo que en promedio dura la hospitalización por COVID, y finalmente un tercer pico o cresta de la curva epidémica a considerar, que es para las personas hospitalizadas en terapia intensiva, que todavía se considera cerca de 14 a 20 días adicionales por el tiempo de hospitalización de las personas críticamente enfermas, que es más largo. En el caso de las defunciones, ¿no hay un pico, una fecha? Estas no, estas... acumuladas, llega un momento en que empiezan a disminuir su frecuencia, disminuir su velocidad de ocurrencia, y se estabilizan en lo que llamamos técnicamente una meseta, es decir, ya se mantiene el mismo número de eventos acumulados. Ahora, yo sigo manteniendo, digo sin ser científico, sino porque la confianza que le tengo, doctor, que efectivamente aquella primera proyección de principios de febrero, de junio, se va a cumplir, doctor. Y se va a cumplir en junio. Parece que sí, dado que la Ciudad de México es la que se vuelve referencial por la gran influencia que tiene sobre el conjunto de la epidemia. Estas son las tendencias a las que se está moviendo. Y aquí tener en cuenta, también me gustaría recordarlo a la audiencia, que la epidemia en México y en otros países que son de gran extensión territorial no es una sola epidemia, sino que se va presentando por distintas zonas o parches que ocurren territorialmente, con ciudades primero grandes y también de mediano tamaño, y también puede empezar a haber curvas epidémicas, es decir, brotes epidémicos en poblaciones de menor tamaño. Como están desfasadas en el tiempo, esto al final del día, si uno quisiera ver
una sola curva epidémica de todo el país, por supuesto la puede representar, pero está compuesta de la ocurrencia en distintas zonas del país. Y eso hace que se prolongue. Recordará que también desde el inicio, incluso antes del primer caso en México, el 28 de febrero, yo había dicho, preparémonos para una epidemia larga, y justamente Sí, claro. me refería a ese fenómeno. Sí, claro, incluso me diste fechas, doctor López-Gatell, que hablabas de que el pico sería en junio y empezaría a bajar julio, agosto, y eso duraría todavía, sería septiembre y alcanzando octubre. Efectivamente, ese fue el planteamiento que hicimos al inicio, incluso antes de estas modelaciones que en las últimas mes y medio nos ha hecho las comunidades académicas de instituciones públicas que coordina CONACYT, pero se ha verificado que así se está comportando. Quisiera aprovechar para mencionar dos ciudades de gran importancia en todos los sentidos, pero también en el potencial epidémico, que son desde luego Guadalajara y Monterrey. Estas dos ciudades se han mantenido con baja transmisión, sí tienen casos, pero están ocurriendo a una velocidad sustancialmente menos rápida que lo que ocurre en la Ciudad de México y otras ciudades. Esto en muy buena medida tiene que ver con la llegada de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y también, como hemos dicho en otras ocasiones, no escatimamos nuestro reconocimiento a las autoridades sanitarias de los estados de Jalisco y de Nuevo León, pero la proyección, dado que ahorita tienen poca transmisión, nos lleva a que justamente en el momento en que empezaran a crecer los números de casos diarios, podría ser que en estas dos ciudades, en Guadalajara y Monterrey, la epidemia se prolongara hasta tarde en septiembre, posiblemente hasta octubre. Sí, por ejemplo, de Acapulco me están reportando saturación e incremento, y incremento de casos, y el viernes me dijo aquí el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que ni hablar, que el día 1 no desconfinaba nada y ni había regreso a clases. Sí, consideramos que es correcta la decisión del gobernador Astudillo. Hablé con él el jueves pasado, también esta mañana volvimos a hablar con él. Aquí hay dos cosas que quiero destacar. Una es desde luego un gran sentido de responsabilidad y atención que el gobernador Astudillo ha tenido sobre la situación, igual que ha sido el caso de prácticamente todos los gobernadores. Y lo segundo es, efectivamente, en el curso del final de la semana pasada y durante el fin de semana, estuvimos muy cerca del punto de saturación de hospitales en Acapulco. Sin embargo, precisamente por esta muy buena coordinación que tenemos en el nivel estatal con el nivel federal y la respuesta muy positiva del gobernador y de todo su equipo, se pudieron hacer los ajustes a la capacidad hospitalaria mediante dos o tres recursos importantes de mencionar. Uno es los recursos que ya contemplaba el plan de N3 con capacidad de hospitalización por parte de las Fuerzas Armadas. Segundo es la llegada de unas 4 decenas de ventiladores que el INSABI dispuso. Y lo tercero es la reorganización de instalaciones o del uso de instalaciones del IMSS y del ISSSTE, así como de la Secretaría de Salud Estatal. Y entonces tuvimos un buen respiro, valga la expresión, porque se logró durante el fin de semana tener una expansión cualitativa de la capacidad hospitalaria que hoy no está amenazada con saturación en lo inmediato. Doctor López-Gatell, esta mañana el presidente anunció que esta misma semana, bueno, y el lunes sí, va a informar sobre el plan de reapertura y regreso a clases. Se me hace muy riesgoso, pues, para decirlo menos, muy riesgoso volver ya a clases y acabar con el confinamiento y acabar con la sana distancia. Yo creo que esto de la sana distancia llegó para quedarse, doctor. Sí, indudablemente la sana distancia es un elemento que debe incorporarse ya, no solamente en México, sino en todo el mundo, a nuestra cultura sanitaria, que en cierta manera podría ser considerada parte de nuestra cultura cívica, en la medida en que es no solamente responsabilidad con proteger nuestra propia salud, sino la de otras personas que nos rodean. Y respecto a las escuelas, efectivamente comentó esto el presidente,
tiene que ver con conversaciones que estuvimos teniendo desde luego con él y también entre el secretario de Salud y el secretario de Educación a lo largo de la semana que acaba de terminar, y vemos un panorama que no necesariamente debe interpretarse como un apresuramiento. Pronto haremos este anuncio sobre cuáles son los esquemas, pero aquí lo que vemos es con mucho cuidado el análisis precisamente de los calendarios de la epidemia y cómo estos podrían llevar a tener que tomar decisiones de bloques de transmisión en el territorio que en su momento pudieran corresponder con bloques de calendario de posibles aperturas. Está muy claro y así está dispuesto incluso en el acuerdo secretarial de la Secretaría de Salud que se publicó el 14 y el 15 de mayo, que no se pueden abrir las escuelas en ninguna situación excepto que el calendario esté en verde, el semáforo esté en color verde, y el semáforo verde quiere decir que se ha tenido de manera consistente, sostenida, una reducción en el número de casos, una reducción en la ocupación hospitalaria, tanto de terapia intensiva como de camas generales, y desde luego que la tendencia de la curva epidémica es consistentemente a la baja. Ahora, ¿ya hay estados en estas condiciones de semáforo verde, de luz verde del semáforo? Verde todavía ninguno. Aquí tenemos algunas regiones del país que están en el verde de origen. Vamos a explicar esto. Cuando uno piensa en la curva epidémica es como si fuera una montaña. Entonces visualizando una montaña de izquierda a derecha, podemos ver que es una curva, por eso se llama así, que de repente es plana, está en el valle de esta metafórica montaña, y de repente empieza a subir, y es la ladera de una montaña, de repente se llega a la cima, y posteriormente si seguimos desplazando nuestra atención o nuestra vista hacia la derecha, empezamos a ver que esa montaña baja, y hay una ladera hacia abajo, que termina en un valle plano. ¿Qué quiere decir esto? No transmisión, que es el valle original, de repente un aceleramiento en la transmisión de los contagios, los casos, las hospitalizaciones o las muertes, se llega a la cima y es el punto máximo en el que aumentan todas estas variables, casos, contagios, hospitalizaciones, etcétera, y posteriormente empieza a descender. Entonces, menciono esto para facilitar que la audiencia visualice que hay una porción importante del país que en términos territoriales es más de la mitad, aunque en términos poblacionales es quizá un tercio o un cuarto aparte, en donde no ha empezado la transmisión, es decir, están en el valle de inicio. Y eso, de acuerdo con el calendario, corresponde con un color verde. Este color verde quiere decir bajo riesgo de propagación, pero por ser antes de la montaña y no después de haber pasado por la montaña, ahí corresponden ciertas medidas de control que son ligeramente distintas a las que se encuentran una vez que pasó la curva epidémica. Doctor López-Gatell, ¿qué pasó con estos 268 municipios más o menos, los de La Esperanza, que sí abrieron? Eso, justamente en esta color verde de origen es donde están estos municipios de La Esperanza. Habíamos puesto originalmente poco más de 340, después bajaron a 325, 26, y en el momento en que los anunciamos, que fue a partir del lunes 18 de mayo, habíamos conversado con los gobernadores y las dos gobernadoras, o la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora, que se tendrían que tomar decisiones en nivel estatal y que obviamente mantendríamos un total respeto a las decisiones que tomaran los estados como autoridades sanitarias. En un número importante de ellos se tomaron las decisiones de no considerar la apertura en estos municipios. Destaco el caso de Oaxaca, que es donde existía la gran mayoría, 2/3 de estos municipios, y no solamente el gobierno estatal, sino incluso los gobiernos locales y las autoridades de usos y costumbres que hay en los municipios rurales indígenas, prefirieron no abrir.
respetamos esa decisión y para no causar confusión, precisamente una semana después, que es la semana que acaba de terminar, preferimos ya no publicar la lista de los municipios o el mapa de los municipios, en tanto no se tome una decisión más amplia que correspondería ya con el semáforo nacional por estados y que en su momento se incorporaran a esta nueva normalidad ya en conjunto todas las regiones. Ahora, en el caso de lo que dijo el presidente, que ya terminó, bueno, esto no lo dijo el presidente, vamos, que ya termina el plazo del confinamiento y de la sana de distancia y el regreso a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, que quién sabe cuál será. Pues yo no veo yo veo riesgoso, como decía hace un momento, el día 1 salir ya todos a la calle, doctor. Qué bueno que lo dice, para expresar mi completo acuerdo con lo que acaba de afirmar y comentar con su audiencia este mensaje que debe quedar muy claro. El 1 de junio de 2020 termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, concretamente termina 2 días antes, el 30 de mayo, y eso quiere decir que se suspende simplemente disposiciones de carácter general, de alcance nacional, sobre la suspensión temporal de actividades laborales, educativas y sociales que ocurren estas últimas en el espacio público. Pero de ninguna manera se debe interpretar como que de manera generalizada en todo el país regresamos a las actividades normales, es decir, la intensidad de las actividades, la apertura de espacios públicos, de trabajos, de negocios, etcétera. Lo que va a ocurrir el 1 de junio es que aquellas actividades que correspondan con el semáforo de riesgo como permitidas podrán abrir, pero las que no correspondan no podrán abrir. Y lo ilustro con un ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México, indudablemente, el 1 de junio todavía va a tener una importante transmisión de COVID, va a tener un importante número de casos diarios, aun cuando estos estén ya en una fase de reducción, pero van a seguir teniendo contagios y si las personas salen a la calle a trabajar o al espacio público, pueden ser sujetas de contagiarse o contagiar a otros. Entonces, este ejemplo de la Ciudad de México es sumamente importante porque es donde existe la mayor carga de contagios. Entonces, no van a abrir a la normalidad. Y en otras... Además, eso lo dijo ya Claudia Sheinbaum, que ni hablar del día 1, ¿sí? Efectivamente. A ver si el 15. Efectivamente. Ahí también con la doctora Sheinbaum, desde luego tenemos un ejemplo muy ilustrativo de responsabilidad, de virtud, de dedicación, de conciencia del problema de salud y al mismo tiempo también de la importancia de las actividades sociales y económicas, que llega a un excelente punto de equilibrio con un plan de regreso a la nueva normalidad o tránsito a la nueva normalidad que es perfectamente alineado con los criterios federales. Entonces, en la Ciudad de México, nada de volver el 1 a la calle todo, ¿no? Definitivamente. No se puede. Ni en la zona... Ni en la zona conurbada del Estado de México. Tampoco en la zona conurbada, exacto. Mi aprecio y reconocimiento también al gobernador Alfredo del Mazo, que ha estado también en continua comunicación y coordinación con la jefa de gobierno y también con la Secretaría de Salud Federal. Ahora, en los demás estados, ¿cada gobernador va a decidir? En los demás estados, esto ayer lo comentábamos, pero lo vamos a estar enfatizando a lo largo de toda esta semana, al presentar una y otra vez el semáforo, la idea es que hay un solo semáforo nacional, un solo semáforo de riesgo. No es que cada estado inventa su propio semáforo. Hay un solo semáforo que tiene 4 colores: verde donde hay el menor riesgo, amarillo en el nivel siguiente, después anaranjado y después rojo. O de reversa, rojo, naranja, amarillo y verde. Y este semáforo establece, por un lado, cuál es el riesgo de estimado de rebrote y a qué actividades corresponde restringir. Por ejemplo, en el nivel más alto de riesgo, el rojo, solamente las actividades calificadas como esenciales en el campo laboral pueden estar funcionando. En el espacio público,
Sí. Pero yo lo que me refiero es que sí, efectivamente, hay un solo semáforo nacional, pero cada gobernador puede aplicar ese semáforo localmente, ¿no? Cada gobernador efectivamente puede y debe aplicar ese semáforo, puede hacerlo Localmente. más estricto localmente, exactamente. De acuerdo a su realidad. Así es, definitivamente de acuerdo a su realidad, los gobernadores y las gobernadoras, o la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora, pueden aplicarlo e incluso tienen facultades para aplicar medidas más estrictas si así lo consideran pertinente. Lo que no pueden hacer es lo contrario, relajar las medidas o tener una apreciación del riesgo que les lleve a tener intervenciones menos exigentes que las que corresponden de acuerdo al semáforo federal. Y esto es por un principio básico. La autoridad federal sanitaria, que es la Secretaría de Salud, el Consejo de Salud General y el presidente, tienen precedente sobre estas medidas extraordinarias de seguridad sanitaria. Si los gobernadores quisieran o consideraran adecuado tener medidas adicionales, pueden hacerlo, pero no pueden contravenir una disposición de carácter general, relajando o reduciendo la efectividad de las medidas. O sea, no pueden relajar, pero sí pueden endurecer. Es correcto, es correcto. Bien, a ver, déjame, doctor López-Gatell, volver atrás a la otra proyección, cuando en un primer momento, antes del primer caso, estamos hablando de principios de febrero, los modelos matemáticos hablaban de un número de contagios de entre 200 y 250,000 y un número de enfermos en camas de 10,500. En camas críticas. Sí. Vamos muy abajo del número de contagios, sí, de aquella proyección primera, pero no sé cómo vayamos en lo de las camas. Sí, este número de camas, le pongo nuevamente el ejemplo o el caso de la Ciudad de México, que es donde se dio la proyección más estable. El elemento a considerar es cuántas personas al mismo tiempo podrían estar necesitando una cama y también una cama de terapia intensiva, una cama con cuidados críticos. El factor limitante nos llevó a considerar esto para asegurar que la reconversión de hospitales, la adquisición de ventiladores, el reclutamiento y entrenamiento de personal especializado, etcétera, estuvieran en el tiempo correcto cuando iban a ser necesitados. Le pongo el ejemplo de camas en terapia intensiva. En su momento consideramos que en la Ciudad de México íbamos a tener hasta una estimación conservadora, 1,800 personas al mismo tiempo en las terapias intensivas, estimación retadora, 2,800. Nos hemos mantenido un poquito por arriba del 1,800, en algún momento hemos llegado hasta casi 1,900, pero nunca hemos rebasado esa situación, y ahorita que ya vemos esta todavía muy incipiente tendencia, pero ya alentadora de reducción, consideramos que es poco probable que, si las cosas siguen como van, lleguemos a rebasar la capacidad instalada. Y lo doctor mismo, López-Gatell, sí. No, lo mismo para camas generales. Llegamos a tener un escenario muy retador de 10,500 camas, pero en realidad nunca hemos sobrepasado alrededor de 6,500 camas de uso general, es decir, las que no son de terapia intensiva, igualmente para el caso de la Ciudad de México, que es donde existe la mayor intensidad de demanda de servicios de salud. A principios de mayo se hizo la proyección, doctor López-Gatell, de 6,000 muertos. Esa sí se rebasó y se iba a seguir creciendo. Sí, en realidad ese 6,300 es también parte de un intervalo. Todas estas predicciones tienen un escenario posible, otro factible y otro que pudiera ser considerado catastrófico. El escenario para la mortalidad acumulada general, el límite inferior a ese 6,350, si no recuerdo mal el dato preciso, y se podía ir hasta 15,000. Esa fue la estimación que hicimos para todo el primer ciclo epidémico, considerando el conjunto de las muertes acumuladas del país. Bien, doctor, pues yo insisto en que aún no se sabe nada porque no se conoce este virus, por más que ya se esté estudiando y todo.
Y que yo creo que, como usted me dijo alguna vez cuando puso en duda la fecha esa de regreso a clases del 1 de junio, que finalmente no ocurrió, vamos, no va a ocurrir, que era una fecha referencial, me dijo, no era una fecha ejecutiva. Así es, palabras usó. Sí, sí. En este caso, de las proyecciones de contagios y de camas, y pues debo decirlo, y de fallecidos, siguen siendo referenciales, ¿no? No pueden tomarse como cifras invariables e inevitables y contundentes. Es correcto, qué bueno que lo menciona, porque a veces pudiera haber personas que quisieran pensar que estas cosas se pueden predecir con una precisión así a decimales, cuando obviamente son fenómenos complejos. Recordará que he dicho yo en no pocas ocasiones, y hablando a nombre del grupo, ese famoso sí y solo sí. Y he dicho, esta va a ser la trayectoria esperada, sí y solo sí se mantienen las medidas sanitarias que dependen del conjunto de la población. En el momento en que pudieran existir, y han existido, y lo hemos señalado, relajamientos de la disciplina o del rigor con el que se mantienen estas actividades de suspensión temporal de trabajos, actividades sociales y actividades escolares, pues obviamente se cambia el escenario de la realidad con respecto a la predicción. Y hemos tenido, lo informamos prácticamente cada semana, distintas reducciones de movilidad. En algunos casos es muy alentador, por ejemplo en la Ciudad de México, o lo fue también en Quintana Roo, tuvimos reducciones de casi el 80% que se sostuvieron durante varios días. En cambio, en otros lugares nunca se logró alcanzar más de 45% de reducción, y eso obviamente modifica el alcance de lo que se puede lograr en reducción de los contagios y los casos. Por eso es mi preocupación, doctor López-Gatell, por último, de que si se acaba el confinamiento, si la gente empieza a salir, si tratan de volver a la antigua normalidad, ¿sí? Déjame llamarle así, porque esa no vamos a volver nunca. Pero si se intenta, doctor, esto se va, no quiero decir salir de control, pero sí se va a disparar el número de contagios. Considero que esa preocupación es muy, muy relevante, coincido con ella, y aprovecho también para decirle a la audiencia una vez más, sí tenemos una reapertura ordenada, escalonada, vamos a tener un menor riesgo de rebrote, pero en todo momento, toda la población mexicana tiene que tener claridad que en México, al igual que en todos los países del mundo, va a existir el riesgo de rebrote en la medida en que intentemos regresar o transitar hacia una nueva normalidad. No es posible mantenerse de manera prolongada o permanente en este estado artificial o anormal de reducción de las actividades públicas. Eso tiene consecuencias importantísimas en lo económico, lo social, etcétera. Tenemos que empezar a intentar regresar a la normalidad, y puede ocurrir, eso debe quedarle muy claro a la población, puede ocurrir que tengamos rebrotes, y en la medida en que tengamos una observación cuidadosa de esos señales tempranas donde ocurriera un rebrote, deberemos reajustar nuestras intervenciones. Esto ha pasado en España, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en todos los lugares donde se ha hecho un primer intento de retorno a la normalidad, se han tenido que hacer ajustes, a veces regresando a estados de mayor restricción, semejantes a los que se tenían de origen. Bien, doctor López-Gatell, pues muchas gracias por toda la información, gracias por el tiempo, gracias por la confianza de contestarme. Y pues seguiremos hablando como hemos seguido hablando ya desde, pues realmente desde prácticamente finales de enero. Con mucho gusto, Joaquín. Al contrario, yo soy el agradecido por la oportunidad, el espacio y las preguntas que siempre son muy orientadoras para la población. No, yo solo trato de reflejar lo que la gente se pregunta. Sin duda, sin duda. Eso es todo. Y le aprecio mucho y le mando un saludo. Muchas gracias, Joaquín. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Que esté muy bien. Le mando otro abrazo al doctor Hugo López-Gatell,
Sí, muchas gracias de verdad por la confianza. Muchas gracias.